La historia de las carreras de caballos, primera parte. Es aquí, en medio de ondulantes pastizales, pintorescas cuadras y cercas kilométricas, donde la historia de los grandes campeones tiene su principio y su fin. A subastas como la King Land y Fashion-Tipton acuden altos personajes en jet privado o limusina para ofrecer cientos de miles, hasta millones de dólares por un caballo. Estas subastas son al negocio de las carreras lo que el campeonato de liga es al fútbol, porque de aquí salen los jóvenes talentos. No lo puedo decir con mayor claridad. Es un negocio muy arriesgado. Pagar 6 cifras por un caballo no garantiza su éxito en las carreras. El precio más alto que yo he visto pagar por un potro de un año ha sido 13 millones y no corrió nunca, no participó jamás. A pesar de su carísimo pedigrí, los caballos de pura sangre no son vencedores natos. Hay que entrenarlos y ese es un trabajo largo, lento y altamente especializado. Hay que comprobar los vendajes de la pata trasera. Hombres como Ben Jones, Buddy Stephens y D. Wayne Lucas han entrado en la leyenda por su capacidad para convertir en campeones potros aparentemente desgarbados. Todos los grandes entrenadores tienen un sexto sentido. Ven cosas que los demás no ven. Nos levantamos a las 4 de la mañana y no paramos en todo el día. Esta profesión tiene que gustarte, porque es algo agotador. La profesión de jockey es algo más que agotadora. Conducir un pura sangre de 500 kilos en medio de un atronador grupo de caballos cuando todos se lanzan por la pista exige increíbles dotes de habilidad, firmeza y resistencia. A menudo tenemos 7 u 8 carreras en un día. He oído decir que, comparando pesos, los jockeys estamos entre los mayores atletas vivos. Para ser jockey hay que ser una persona muy fuerte. Al cabo de un día pueden hacerse media docena o más de carreras. Y luego al día siguiente otra vez. Y así 6 o 7 días a la semana. La robustez que se adquiere en la parte superior de los brazos y en el tórax sujetando a un pura sangre de 500 kilos es algo que, comparando pesos, los colocaría por encima de un medio del fútbol americano. Los jockeys son realmente muy fuertes. Pero por supuesto el alma de este deporte son los propios caballos. Estos majestuosos animales entregan su corazón por sus propietarios, entrenadores y jinetes en los 2 minutos en que persiguen la gloria. Hay algo tan especial en el tamaño y poder de estos caballos, y en su belleza, y en su afección por el ser humano, que se dejan montar y entrenar, y después le entregarán su vida en el curso de una carrera. Los años útiles para las carreras son 6. Pero los reyes del deporte son los caballos de 3 años. Son estos los que compiten en la famosa Triple Corona. Un primer puesto termina en el Derby de Kentucky, el Preakness y el Belmont en una misma temporada, constituyendo una agotadora serie de carreras en pos del premio más escurridizo de este deporte. En 126 años solo lo han conseguido 11 caballos. La Triple Corona no fue un acontecimiento planificado ni organizado, sino que surgió por casualidad. Al parecer, el primer ganador fue Sir Barton en 1919, que ganó las 3 carreras. Pero luego nadie más lo consiguió hasta 1930. Algunos dicen que Charlie Hatton en la Racing Form. Pero a alguien se le ocurrió acuñar el nombre de esta serie de 3 carreras y fue realmente una idea genial. Ha habido caballos fantásticos que han participado en el Kentucky Derby, en el Preakness y en el Belmont, pero solo 11 han podido ganar las 3 carreras. Un logro extraordinario. Sigamos las huellas dejadas por los cascos de los mejores caballos de carreras y conoceremos la historia de los purasangres. Es una historia que se remonta a 300 años atrás y comienza como la de un espadachín de fama tipo Hollywood. A finales del siglo XVII, cuando las fuerzas inglesas vencieron a los turcos en la batalla de Buda, el coronel Robert Burley decidió añadir un valioso semental a su recién adquirido botín y lo embarcó con destino a Inglaterra. Este caballo, conocido ahora como el turco Burley, fue el iniciador de la línea de caballos pura sangre, junto con otros 2 corceles árabes, el Godolphin Arabian y el Darley Arabian.
Todos los purasangres que han participado o participan en carreras de caballos son descendientes de uno de esos tres corceles árabes. Un purasangre, en su expresión más simple, es un caballo cuyo linaje básicamente se remonta a 300 años atrás y que está registrado en el Stud Book del Jockey Club de Inglaterra. Los purasangres se originaron de la progenie de tres sementales árabes: el Godolphin Arab, el Darley Arabian y el Bayerly Turk. Proceden de una línea de animales muy energéticos, con un gran corazón y enorme capacidad para correr a grandes velocidades. Las carreras con caballos purasangre se hicieron inmensamente populares en Inglaterra, extendiéndose también a las colonias americanas. En 1734, 40 años antes de la Revolución Americana, colonos británicos organizaron la primera carrera del mundo en Charleston Neck, Carolina del Sur. El estilo de vida del sur era mayormente rural, lo que llevó a desarrollar una actividad como las carreras de caballos antes que en el noreste. En el sur había más granjas y el poseer caballos de pura sangre suponía que sus propietarios eran gente adinerada. Estas personas poseedoras de grandes granjas y plantaciones en el sur eran las que podían adquirir caballos de carreras de gran calidad. Desde Charleston, este deporte se extendió rápidamente por todo el sur y contó con gran número de seguidores hasta el estallido de la Guerra Civil. Cuando cayó la Confederación, lo hicieron también miles de purasangres que fueron utilizados por la caballería rebelde. La organización sureña de las carreras de caballos pasó a ser una baja más, víctima de la Guerra de Secesión. Su posible supervivencia dependía de abandonar el revuelto sur en favor de tierras norteñas. Y sobrevivió. Este es el hipódromo de Saratoga Springs, Nueva York. En agosto de 1864, el naviero y magnate Cornelius Commodore Vanderbilt inauguró la pista en la residencia veraniega de los ociosos millonarios americanos. El magnífico hipódromo tenía una tribuna de 75 metros y las más modernas cuadras, todo ello con gran pompa y boato. El éxito no se hizo esperar. Estaba muy cerca de todos los hoteles de fama, como el United State y el Gran Unión. La gente no tenía más que cruzar la calle o bajar por el parque. Los ricos y poderosos bajaban por miles desde las plazas y las grandes terrazas de los hoteles de Broadway para dejarse llevar en coche hacia la primera instalación moderna para carreras de caballos de América, Saratoga. Un recinto muy bonito y acorde con los últimos avances de la ingeniería, con magníficas pistas y reconocido como el mejor recinto deportivo del país. Sin embargo, el resto de la nación sentía mucho menos interés por el deporte de los reyes. Pero eso solo duró hasta que entró en escena un potro alazán llamado Manowar a principios del siglo XX. Nacido en una granja de Kentucky en 1917, este potro color castaño debía su buena planta y desenfrenada potencia a una pareja de caballos de carreras retirados, propiedad de August Belmont II. Tanto él como sus caballos habían pasado más de algún verano en el circuito de vencedores de Saratoga. Como miembro de la aristocracia de las carreras de Belmont, August conocía el arte de la crianza de la línea de los purasangres. Pero con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Belmont pasó de entrenar caballos para carreras a entrenarlos para el ejército de Estados Unidos, poniendo luego a la venta 21 corceles de estas características. La esposa de Belmont lo llamó My Man of War, mi hombre en la guerra, pero el subastador quitó el mi y vendió el caballo a Sam Riddle de Pensilvania. Riddle quiso prepararlo para correr, pero primero tendría que domar a la noble bestia. Manowar odiaba ser domado, gritaba de rabia y se rebelaba como podía contra la doma. Pasaron varios días antes de que nadie pudiera acercársele. Después, dándose cuenta de que no podría ganar ya que era muy inteligente, según Riddle, el caballo se rindió. Pero Riddle también decía que cada vez que una carrera daba comienzo, se le notaba que no había olvidado la doma y que nunca se lo perdonó a Riddle y a sus hombres. Manowar empezó a correr a los 2 años de edad en la primavera de 1919.
Debutó en el Parque Belmont de Long Island, inaugurado en 1905. En la línea de salida, el gigante rojo rezumaba una calma feroz. Y cuando empezó la carrera, corrió con tan tremenda precisión que sus zancadas fueron las más largas que se hubieran visto nunca. Los asistentes al espectáculo, que controlaban todos los detalles, vieron el nombre Manowar por primera vez, pero desde luego no sería la última. Si este magnífico caballo fue difícil de domar, todavía resultó más difícil vencerlo. Y seguía invicto después de la sexta carrera en la que tomó parte. Su dominio era increíble. No era solo que ganase las carreras, sino que lo hacía con un tremendo dominio sobre los otros caballos. Manowar abrió el fuego, por decirlo así, en aquella temporada. A sus 2 años de edad ganó 6 carreras. Se vio que era un caballo increíble, un caballo para el futuro. Manowar era el tema de conversación general, sobre todo en Saratoga, porque fue en esa famosa carrera donde este ejemplar se enfrentaría a su mayor reto. Fue un acontecimiento tan importante como ver jugar a los Babe Ruth en el Yankee Stadium. En 1919 no hubo entradas más reñidas que las que permitían ver correr a la sensación de los Purasangres, Manowar en Saratoga, la principal carrera del país. Había venido a correr en el Saratoga Sanford Memorial Stakes y 30.000 espectadores se habían congregado para asistir al espectáculo. Hoy en día las puertas de salida forman parte de una estructura fija, pero a principios del siglo XX, la mayoría de las carreras, incluyendo Saratoga, no contaban con esas puertas, sino que los caballos eran alineados detrás de una cinta que se levantaba para dar comienzo a la carrera. Cuando quitaron la barrera, Manowar estaba de espaldas y parecía no tener ninguna posibilidad mientras los demás caballos salían al galope. Pero poco después se desquitó. Aprovechando la recta, este extraordinario caballo sobrepasó a sus competidores uno tras otro. En los últimos 30 metros estaba justo a 3/4 de cuerpo del caballo de cabeza perteneciente a Harry Payne Whitney. Y cuando llegaron juntos a la meta no se sabía quién había ganado. Resultó que Manowar perdió por una nariz. Irónicamente, el purasangre ganador se llamaba Enfadado. Pero una pérdida tan apretada no influyó en el ritmo de Manowar, sino que este campeón siguió imponiéndose, competición tras competición. Ganó el premio de Belmont por 20 cuerpos. En otra carrera ganó por la increíble diferencia de 100 cuerpos. Venció a caballos de más edad, a otros más jóvenes y a campeones de otras carreras. Con independencia de la competición o de las condiciones de la pista, siempre llegaba en cabeza. En 21 carreras solo sufrió una derrota. Batió una serie de récords americanos y mundiales, y algunos se mantuvieron durante muchísimos años. La creciente popularidad de la radio llevó a todo el país los sorprendentes éxitos de Manowar. Gentes de todas las capas sociales se emocionaban con las hazañas de este campeón de pura sangre. Manowar se convirtió en un héroe nacional del deporte. Fue una época dorada del deporte en Estados Unidos. Fueron los años de Jack Dempsey y Ty Cobb en béisbol y de Knute Rockne en fútbol americano. Un periodo maravilloso para el deporte. Solo faltaba un héroe equino, y ahí estaba. En 1921, Sam Riddle retiró a Manowar de las carreras para dedicarlo al semental. Si bien el público no le veía físicamente por estar en los pastizales, Manowar seguía en el candelero. En una granja cerca de Lexington, Kentucky, engendró a 64 campeones como él. La verdad es que Manowar era mucho más que un caballo de carreras. Era un héroe nacional. La gente se desplazaba hasta Kentucky para visitarlo. Fueron miles de personas las que acudían año tras año para ver a esa leyenda viva. Y su mozo de cuadras, Will Harwood, que le cuidaba en aquel entonces, también se convirtió en una celebridad. Su definición de Manowar como el caballo máximo ha pasado al diccionario. Cuando Manowar murió a la edad de 30 años, la magnificencia normalmente reservada a los jefes de Estado acompañó su deceso. Era un héroe nacional. Su funeral fue transmitido por la radio,
El ataúd llevaba los colores de la cuadra del señor Riddle. Y 9 o 10 dignatarios pronunciaron un discurso sobre la importancia de Manowar, que no solo había sido un maravilloso caballo de carreras, sino que había tenido una gran influencia como atracción turística para la ciudad de Lexington. Este corcel había acercado el deporte de los reyes al hombre de la calle, pero además ayudó a cimentar la tradición de los purasangres en Saratoga. Pero fue un escenario distinto el que ahora aparecería como pieza central de este deporte. Churchill Downs, sede del Derby de Kentucky. El Derby de Kentucky es el máximo evento en el campo de las carreras de caballos. No hay otra carrera que atraiga tanto la atención, no solo de los relacionados con este deporte, sino también del público en general. Ganar este derby es el sueño de cada propietario de caballos, entrenador y jockey. Desde 1875 se viene celebrando anualmente en Louisville, Kentucky, pero antes no gozaba del mismo predicamento. De hecho, al comenzar el siglo XX, los organizadores prácticamente lo habían dado por muerto. Churchill Downs y el Derby habían nacido para realizar el sueño del coronel Meriwether Lewis Clark, nieto del gran explorador americano. El primer Derby de Kentucky se celebró aquí cuando esto era el Jockey Club de Louisville en 1875. Fue un auténtico éxito. Aristides se alzó con la victoria ante 10.000 personas, lo que era mucha gente para aquellos tiempos y para la capacidad de Louisville. Se puede hablar, por tanto, de un verdadero éxito. Pero cuando algo brilla demasiado, tiene poca consistencia. Año tras año de pérdidas económicas y los abusos de contables sin escrúpulos convirtieron el sueño del coronel Clark en una pesadilla. En 1892 entró en el Churchill Downs un número muy reducido de caballos para participar en el Kentucky Derby. Solo 3. Y a muy pocos espectadores les interesó ver quién era el ganador. El diario Courier Journal citó un artículo del año 1890 donde se decía que el Derby de Kentucky era una carrera para perros. Clark cayó enfermo, se llenó de deudas, quebró y se suicidó. Fue una gran tragedia para un hombre que había soñado con la mayor carrera de Estados Unidos, pero que no consiguió ver realizado su sueño. El regreso del Derby tuvo lugar en 1902, cuando los nuevos propietarios decidieron que había que hacer borrón y cuenta nueva. Despidieron a los contables y contrataron a un nuevo director general. Matt Winn era su nombre, y había crecido observando el Derby desde la parte trasera del coche de su padre. Matt Winn se crió en la periferia de Portland y no era una persona del medio ecuestre, sino ante todo un hombre de negocios. Le encantaban las carreras, porque estaban en el ambiente de Louisville, como él decía, aquí todos entienden de carreras de caballos. La palabra todos incluía a los líderes del movimiento de abstinencia, la ley seca. En la época en que Winn se hizo cargo de la gestión de Churchill Downs, el juego estaba en entredicho. Pero Winn sabía que el Derby necesitaba tanto de las apuestas como de los caballos y sus jinetes. No habría carreras de caballos si no hubiera apuestas. ¿Cuál sería entonces el aliciente? ¿Simplemente ir a ver unos cuantos cuadrúpedos para apreciar su calidad? ¿En qué lugar hay más vicio que en una carrera de caballos, donde se juega, se bebe y se fuma? Desde luego, la amenaza estaba ahí. Por fortuna, Winn encontró el punto flaco de la ley. La ley de 1878 contra las máquinas de juego aquí en Louisville decía que se podía apostar siempre que se hiciera en máquinas del Paris Mutual, conocidas ahora como apuestas mutuas. Sirviéndose de esa ley de hacía 30 años, Winn pudo encontrar las suficientes máquinas antiguas del Paris Mutual para permitir que continuaran las apuestas en Churchill Downs. Cuando se trata de las carreras, la gente no entiende bien el término de apuestas mutuas. Creen que ganan a la casa, pero la casa es apenas la depositaria del dinero. Apuestas mutuas significa que el hipódromo recibe las apuestas, deduce entre el 15 y el 25% y luego paga proporcionalmente al ganador. Así el hipódromo recibe el dinero en forma de comisión. No le importa quién gana. Para Churchill Downs, el nuevo sistema de apuestas mutuas fue enseguida muy positivo. El día del Derby de 1908, las ganancias alcanzaron los $80.000.
Pero la batalla de Wynn para salvar el derby no había concluido. Para acabar con la imagen del hipódromo como un establecimiento de juego de la clase baja, Wynn instauró también un club y vendió palcos a las familias más pudientes de Louisville, y los días de carrera invitaba a personajes famosos. El mismo Matt Wynn se hizo enormemente célebre. Era una figura popular en las carreras de todo el país, en Saratoga, en Belmont y en todas las demás carreras del año. Se le conocía como Mr. Churchill Downs. Se ofrecían conciertos en verano, cuando no había carreras, para atraer a los visitantes a Churchill Downs. El primer vuelo sobre Louisville y el estado de Kentucky tuvo lugar directamente encima de Churchill Downs. Aquí despegó y aquí aterrizó. Y en 1902 el espectáculo que se representó fue el choque de dos locomotoras. Se calcularon entre 45 y 50.000 personas las que se acercaron al recinto de Churchill Downs aquel día para ver el choque. No tenía nada que ver con las carreras, pero Matt Wynn sabía que esas cosas eran necesarias para conseguir más público. Ese elemento olvidado desde la apertura del hipódromo en 1875. Wynn se había convertido en el P.T. Barnum de las carreras de caballos de pura sangre. Pero si quería que el derby tuviera éxito, necesitaba algo más que puro espectáculo. Necesitaba carreras con emoción. Y a partir de 1913 consiguió 3 en una. La primera se produjo cuando un potro de nombre Doneral, con pronóstico de 91-1 en contra, ganó el derby de 1913. Donneral salió con 91-1 en contra, hasta hoy el riesgo máximo del derby de Kentucky. Pagó $184 al ganador. Lo montaba un jockey de Louisville llamado Roscoe Goose, y esa victoria contra todo pronóstico lo llevó a las primeras páginas de la prensa. Al año siguiente vino a Kentucky un campeón de 2 años llamado Old Rosebud, que ganó la carrera en un tiempo récord. Este caballo había ganado en el este algunas de las grandes carreras para 2 años y venía muy arropado por los medios de comunicación del este, que era la élite del país en aquella época. Su victoria, añadida a la de Donneral, fue definitiva. En mayo del año siguiente, el día del derby, el aforo se llenó con 50.000 espectadores. Uno de estos era el empresario de Saratoga, Harry Payne Whitney, que acudió con un grupo de neoyorquinos adinerados y una estrella de pura sangre llamada Regret. Regret ganó la carrera siendo la primera yegua en ganar el Derby de Kentucky. Regret ganó en 1915. A eso había venido precisamente Harry Payne Whitney. Era un banquero del este, un millonario de solera, todo un personaje, y proclamó feliz que su potra acababa de vencer en la carrera más importante de América. De inmediato, Matt Wynn se ocupó de que se enteraran todos los medios del este. El destino, la fortuna, o como queramos llamarlo, hizo que estas 3 carreras se alinearan, porque son ellas las que cimentaron, más que ninguna otra cosa, la popularidad del Kentucky Derby como una de las grandes competiciones de Estados Unidos. En 1920, los asistentes al derby apostaron más de $1 millón en la carrera. Hoy en día la cifra se acerca a los 100 millones. Un siglo después de que Matt Wynn rebautizara el Kentucky Derby, su posición como uno de los máximos acontecimientos deportivos está asegurada. No solo las personas directamente relacionadas con la carrera, sino todos los aficionados a este deporte esperan con impaciencia la llegada del primer sábado de mayo. Más que una carrera de caballos, la semana del derby en Louisville es un no parar, un torbellino de fiestas, de bourbon, de desfiles, de observadores. El sábado por la mañana, un gentío de más de 100.000 personas salpicado de famosos y estrellas tocadas con sombrero desciende hacia Churchill Downs. Apuran sus refrescos de menta, hacen sus apuestas y se unen en un coro conmovedor para cantar My Old Kentucky Home. Cuando monto mi caballo para salir a la pista y empiezo a oír My Old Kentucky Home, aprecio todo lo que hay de especial en esa canción, interpretada en ese preciso momento. Es algo que nace en mi interior y comienza a invadirme, formando un pequeño nudo en mi garganta y una lágrima en mis ojos. Es un instante de gran emoción. Hay otras carreras que ganan mucho más dinero, pero ganar el derby es lo máximo. El derby se basa en la tradición. El éxito está en el Kentucky Derby. En el círculo del ganador, el caballo más rápido de la carrera es adornado con una gualdrapa de rosas.
una tradición que se remonta a 1903, cuando la esposa del propietario del caballo ganador confeccionó para él una manta de rosas. Y la carrera en pos de la rosa sigue siendo un acontecimiento hoy en día. Si le dices a alguien que estás relacionado con las carreras de caballos de pura sangre, la primera pregunta es, ¿y ha ganado usted alguna vez el derbi? Si dices que no, se habla de otra cosa, pero si dices que sí, cambia la atmósfera a tu alrededor. El derbi es algo muy especial. A mí se me pone la piel de gallina incluso a mi edad. Año tras año estoy impaciente porque llegue y quisiera que no terminara nunca, que cada semana fuera la del derbi. Me encanta la emoción que transmite. Espero no perdérmelo nunca. En el mundo actual es muy raro encontrar caballos de competición que sean propiedad de un solo dueño. Han pasado los días en que hombres como Harry Payne Whitney y August Belmont poseían una cuadra de puras sangres. Con el desorbitado precio de los potros de un año, sin mencionar el coste del entrenamiento y de las carreras, es preferible repartir el riesgo entre varios propietarios. Si antes una persona poseía una cuadra de caballos, ahora es un caballo el que posee una cuadra de propietarios. La constitución de sociedades o grupos sindicados ha permitido a más personas participar en este deporte con una menor inversión, disfrutando de la camaradería que une a los amigos. Así se elimina también algo del riesgo, se suaviza al menos, y al mismo tiempo existen mayores facilidades de gestión. Cuando un propietario o una asociación ha comprado un caballo en una subasta, busca a un entrenador y el joven pura sangre es enviado al establo para ser criado y adiestrado. Los adiestradores de élite como Dwayne Lucas o Bob Buffer pueden cobrar casi 50.000 euros al año por preparar un caballo para las carreras. Para el momento en que un pura sangre se coloca tras la puerta de salida, su propietario o propietarios han gastado millones de dólares en tenerlo a punto. Cuando el subastador deja caer el mazo o cuando alguien te entrega las riendas, ese es apenas el principio de la aventura. Tener un caballo supone mucho más de lo que se cree comúnmente. Es como ocuparse de un niño. El caballo tiene que comer, tiene que tener un techo, un calzado, una ropa. Debe estar asegurado, hay que cuidarlo, hay que entrenarlo. Y todo esto implica muchos gastos. Tener un pura sangre es un juego extremadamente arriesgado, un juego que pocas veces compensa. Pero ese es un riesgo que la mayoría de los propietarios acepta con alegría. Lo que pasa con este deporte es que cada uno es dueño de su propia licencia. Somos los Jerry Jones de nuestras operaciones y este es nuestro equipo, el de nadie más. Cuando nuestro caballo gana salimos en la foto, pero sobre todo somos felices. No ganamos mucho dinero, aunque se puede ganar dinero. Lo que no se debe hacer es pensar solo en hacerse millonario. Alguien dijo una vez, este entrenador me ha conseguido una pequeña fortuna, pero por desgracia yo empecé con una gran fortuna. Encontrar la combinación perfecta de caballo y entrenador es algo muy difícil. Hasta los propietarios con más suerte y que gozan de momentos estelares tienen que pasar luego la copa a sus rivales. Pero Warren Wright, millonario de Springfield, Ohio, no solo encontró la combinación perfecta, sino que supo mantenerla, creando la mayor dinastía de la historia de este deporte. Wright era dueño de la Calumet Baking Powder Company, una de las mayores empresas del país a comienzos del siglo XX. En 1928 la vendió a la General Foods por 40 millones e invirtió toda su fortuna en las colinas de Kentucky. Su padre poseía una pequeña granja con caballos en Lexington llamada Calumet. En 1932, con 40 millones de dólares y una necesidad casi patológica de ser el mejor, Wright se fijó la obligación de criar campeones de pura sangre en Calumet. Wright dio un giro al negocio. Antes de él se trataba más bien de un club deportivo de distinguidos caballeros de élite. Pero cuando Wright se hizo cargo de Calumet, su único propósito fue ganar. Al principio las cosas no iban bien. Wright tenía mucho dinero y buenos deseos, pero escasos conocimientos y experiencia en el adiestramiento de caballos de pura sangre. Era un hombre que no soportaba equivocarse. Y tras 6 años de intentarlo y fallar, estaba llegando al final de su dinero y de su paciencia. El señor Wright era capaz de dar el 104 o 105%, pero quería que todos los de la granja hicieran lo mismo.
Si lo hacían, no tendrían problemas con el señor Wright, pero si no lo hacían, se ponía fuera de sí. Para mí, que no entendía ni lo más mínimo de caballos. Ni siquiera sabía lo que debían comer. Al principio fue terrible. Era deprimente. Pero entonces, en 1939, contrató a Ben y Jimmy Jones, un equipo de adiestradores equinos formado por padre e hijo, famosos por haber entrenado al ganador del Derby de Kentucky de 1938. Cuando consiguió a Ben Jones, seguramente consiguió al mejor. Poder contar además con Jimmy Jones, el hijo de Ben, fue como si le hubiera tocado la lotería. Poco después de haberlos contratado, Wright entregó a los Jones las riendas de un caballo con un enorme potencial para correr, pero bastante mal educado. Un semental de Calumet llamado Blenheim II había sido padre recientemente de un revoltoso potrillo alazán. Wright lo llamó Whirlaway Remolino, pero para sus entrenadores era nada más que un engorro. Era un caballo problemático. La primera vez que lo monté fue en Lincoln Fields, en Chicago, y corrió derecho por la valla de fuera y ganó. Tenía una gran capacidad, pero malos modos. Era como un escopetazo. Un caballo muy testarudo. Parecía que Remolino lo tuviera todo. Velocidad, coraje, hasta un simpático apodo, Mr. Longtail, señor cola larga. Pero cuando galopaba se distraía con facilidad. No podía mantener la atención y se desviaba a menudo hacia el carril exterior de la pista. Whirlaway era un caballo interesante. Tenía la tendencia de correr con amplitud en las curvas, yéndose hacia el carril exterior. A pesar de ello, era muy efectivo en la categoría de 2 años. Pero cuando llegó el Derby, parecía que su problema no estuviera resuelto. Desesperado, Wright se dirigió a los Jones en busca de una solución. Yo de alguna forma había pensado en una anteojera de un solo lado, para que el caballo viera bien por la parte interior, pero no por la exterior. Por eso lo probamos. Y parece que eso le ayudó. Efectivamente, le quitó a Whirlaway la tapa de la anteojera del lado izquierdo. Y desde ese momento, no hubo caballo en el país que pudiera comparársele. En el Kentucky Derby de 1941, Whirlaway mantuvo el enfoque y apuntó derecho a la victoria. Ganó por 8 cuerpos, estableciendo un nuevo récord de pista. A continuación, corrió y ganó en el Preakness de Baltimore. Y en el Belmont Stakes de Long Island, convirtiéndose en el 5º ganador de la Triple Corona y el primero de Calumet. El primer caballo importante de Calumet fue Whirlaway, que en 1941 no solo ganó la Triple Corona, sino que añadió Travers. Ha sido el único caballo de la historia en ganar la Triple Corona, el Derby, el Preakness, el Belmont y además el Travers. Es una hazaña que podría considerarse el Grand Slam de la hípica. Whirlaway se apuntó 32 primeros puestos. A lo largo de estas victorias colocó a Calumet Farm en el mapa de las carreras, ganando para Warren Wright más de $500,000. Se sentía feliz, se relamía, por decirlo así. Estaba encantado, y nosotros con él, por supuesto. No fue solo la anteojera la que mantuvo a Whirlaway en la pista. El jockey que lo llevó a lo más alto fue el legendario Eddie Arcaro. Creo que Eddie puso más confianza en Whirlaway que en ningún otro caballo que yo haya visto. Whirlaway era un niño travieso, pero por alguna razón, Eddie lo entendía muy bien. Arcaro había dejado de estudiar a los 13 años para trabajar en las pistas de Kentucky del Norte. Pronto se convirtió en favorito de los entrenadores de Calumet, Ben y Jimmy Jones. Yo le decía que tenía una nariz muy larga, nariz de banana. Eddie Arcaro era un chico con nariz de banana. Nosotros lo subimos al caballo y los dos juntos ganaron el Derby. Eddie era jugador, bebía, le gustaban las faldas y se pasaba fuera toda la noche. No parecía que pudiera hacer nada sensato. Arcaro podía pasarse la noche al raso y al amanecer dirigirse a la pista. Era el mejor jinete de todos y lo sabía.
Le apodaban el maestro, y durante muchos años demostró ser un maestro. Se las arreglaba de maravilla con diferentes tipos de caballo, sacando lo mejor de cada ejemplar. Cuando empezó la época de las grandes carreras, Eddie tenía fama de ser el mejor. Eddie era arrogante, pero los aficionados comprendían sus continuos alardes. Le silbaban y le llamaban nariz de banana. Le insultaban y a él eso le hacía mucha gracia. No había caballo al que no pudiera engatusar, ni pista que no pudiera conquistar. Los otros jockeys le jugaban malas pasadas, y Arcaro siempre era rápido en responder, tal como hizo en el acueducto de Nueva York en 1942. Arcaro montaba un caballo llamado Occupation, y el otro jockey, Vincent Noudarsi, montaba Breezing Home. Hubo un momento en que Noudarsi le cortó y Arcaro tuvo que encabritar el caballo. Era muy joven entonces y se pasó adrede a la vía de Noudarsi. Fue suspendido por ello. Al terminar la carrera le preguntaron si quiso lastimar a Noudarsi, porque había dado esa impresión. Y Arcaro respondió: no, yo no intenté herirle. Yo quería matar a ese hijo de perra. La comisión de las carreras de pura sangre se horrorizó ante las salidas de tono de Arcaro y lo suspendió oficialmente. Lo suspendieron por las cosas que dijo. No tenía que haberlo hecho. Dijo que tenía intenciones de matar a un jinete y se lo dijo a los organizadores. Eso le costó una carrera. A veces hacía cosas como esa. Los aficionados echaron de menos a Arcaro, pero nadie tenía más deseos de que volviera a la pista que Warren Wright. Fue un caso similar al de Joe Louis cuando lo alejaron del ring. En 1942, los aficionados a las carreras de caballos se encontraron con algo inimaginable: la suspensión del jockey estrella. El irascible Eddie Arcaro había sido enviado a las gradas por un altercado en la pista. Tanto los propietarios como los aficionados estaban deseando que Arcaro volviera y presionaron a la comisión para que permitiera su regreso. Hay que volver la vista atrás y comprender la postura de la gente y ver qué deportes eran los más populares. Echando un vistazo al New York Times de la época, vemos que eran el béisbol, las carreras de caballos y el boxeo. Y Eddie Arcaro era una de las estrellas de las carreras de pura sangre. Era tal la afición por las carreras que eran decenas de miles de personas las que llenaban los hipódromos de todo el país cada fin de semana. Era muy importante que Arcaro formara parte del espectáculo. Por fin, tras un año sin subirse a la silla de montar, Arcaro recibió el permiso de volver a las pistas. Se puso su traje y pronto recuperó su sitio a la cabeza del grupo. En 1943 ya ganaba de nuevo y en 1945 ganó su tercer Derby de Kentucky. Eddie era tan competitivo y realmente un maestro de la estrategia. Durante las décadas que fue jockey, él dominaba en las carreras porque era muy inteligente. Era cauteloso, pero no tenía miedo, y era tremendamente competitivo. Tenía un reloj en la cabeza. Sabía exactamente a la velocidad que iba. Tenía la habilidad de atisbar a los demás caballos y ver cómo iban. Lo crean o no, podía montar 5 o 6 caballos en la misma carrera. Sabía lo que se hacía. Solo los mejores caballos eran lo suficientemente buenos para Arcaro. En el Derby de Kentucky de 1948 tenía planeado montar un potro de Calumet llamado Cold Town. Era un potro invicto de 3 años, el favorito en los pronósticos. Ben y Jimmy Jones habían criado y entrenado a Cold Town, pero no creían que fuera su mejor ejemplar. Jimmy Jones convenció a Arcaro para que montara en lugar de Cold Town a su compañero de establo, Citation. Me parece que a Citation no se le hacía justicia porque era un caballo trabajador y eficiente. Pero no tenía el carisma ni el color castaño de Manowar. Sin embargo, era absolutamente maravilloso. Arcaro no estaba seguro de lo que podía esperar cuando llegó con Citation a la puerta de salida en el Derby de 1948. Pero cuando dio comienzo la carrera, Arcaro se encontró en un lugar familiar, en el frente.
Citation no solo ganó el Derby, sino que impuso un récord en Preakness. Con la triple corona a la vista, Citation llegó a Belmont Park para participar en el Belmont Stakes de 1948. Todo el mundo pensó que la sensación de Calumet sería una apuesta segura. Yo le dije, no te pueden vencer a no ser que te caigas. Lo dije de broma, claro, y añadí, así que no te caigas. Arcaro fue a la puerta y cuando estaba dentro el caballo tropezó contra la puerta, contra la abertura. La parte de abajo se rompió y el caballo se cayó de cabeza con Eddie colgado de un lado y encima de él. Para entonces los demás caballos ya estaban corriendo por la pista. A pesar de haber sido casi tirado del caballo, Arcaro, impávido, se recuperó y condujo a Citation a la victoria. Fue la segunda vez que ganaron Arcaro y Calumet la triple corona. En la meta se echó a reír. Vencía siempre con tal facilidad. Si no hubiera sido un chico tan ágil, tan valiente, probablemente se habría caído del caballo, terminando en el suelo. Y por supuesto, Citation cumplió con su parte. Era un corcel de grandes dotes, no un animal de exhibición, sino un talento sólido, una fortaleza en movimiento. Para describir a Citation diré que era una máquina bien engrasada, mientras que Manowar era como una llamarada viva. Se podrían comparar con Mohamed Ali y Joe Frazier. Uno tenía un destello del que el otro carecía. Era un animal completamente entregado a lo que de él se esperaba. Yo me siento muy contento de haber conocido a Eddie Arcaro, que lo montó la mayor parte de su carrera y me dijo que era el mejor caballo que había montado nunca. Y eso significa algo, porque Eddie se ha subido a los mejores caballos. Tan temido era el equipo que formaban Arcaro y Citation que corrieron en 1948 el especial de Pimlico sin oposición. Pimlico Special. By that time, Citation was so feared that no other horse was entered against him. He became the... Las yeguas estaban envejeciendo, los machos también, y había que reemplazarlos. Yo me daba cuenta de que aquello ya no podía continuar así y que íbamos a fracasar. No es probable que otra granja domine el deporte como lo hizo Calumet. Los purasangres de Warren Wright consiguieron el título monetario 7 veces en 10 años. Ganaron 4 derbis de Kentucky, 2 triples coronas y fueron 6 veces el caballo del año. Calumet fue capaz de dominar el deporte de las carreras durante 2 décadas casi completamente y durante otras 5 décadas de una forma amplia. Lo llamo la dinastía. Había una cosa que llamábamos la familia Calumet y el señor Wright era su jefe. Entre nosotros nos referíamos a él llamándole padre y nos parecía que era el cabeza de nuestra familia. En Calumet se alzó una fortaleza del deporte, levantada gracias a la astucia y a la brillante inteligencia de Wright y a su capacidad para sentirse a gusto en este negocio, aunque también le costó enfados y disgustos, pero supo sacar lo mejor de todo ello. Las carreras no solo se despidieron de Warren Wright y de los entrenadores que trabajaron tras las bambalinas de Calumet. El deporte también dijo adiós a su rebelde hombre de vanguardia, el jockey Eddie Arcaro. A la edad de 46 años, Arcaro anunció su retirada diciendo a los reporteros: «Los apostantes se merecen lo mejor y yo gano con los caballos buenos». Eddie tenía muy buena intención, mejor que ningún otro en las carreras. Todos han reconocido en él a un magnífico jinete. Le llamaban el maestro. Fue el mejor. Eddie Arcaro fue el máximo jockey del siglo XX. No hay más que echar cuentas. Ganó 2 triples coronas con Whirlaway y con Citation. Ganó 5 derbis de Kentucky, 6 Belmonts, 4 Travers, 4 Hopefuls para potros de 2 años, y cuando se retiró en 1962 había ganado más de 4.700 competiciones. Una carrera extraordinaria de verdad, eso solo numéricamente hablando. La retirada de Eddie Arcaro marcó el final de algo más que el dominio de Calumet en este deporte. Marcó también el final de una rivalidad de 10 años entre Arcaro y otro jockey de un talento increíble.
Su nombre era Bill Shoemaker y había vencido a Arcaro 2 veces en el Derby de Kentucky. En la actualidad se podría nombrar a 5 jockeys y decir de cada uno que está en la cima. Se podrá preferir alguno, pero todos los propietarios estarían felices de que uno de ellos montara sus caballos. En la época de Arcaro, él lo era todo, y hacia el final de su carrera se alzó Shoemaker como el único en ser pronunciado en la misma emisión de voz que Eddie. Si Arcaro era un luchador y un camorrista, Shoemaker era un atleta de talento que parecía tener una disposición natural para hacer correr a los caballos. Una vez leí un artículo que hablaba de Eddie Arcaro sobre la diferencia entre él y Sue, y decía: en mi caso, yo tengo que hacer que los caballos corran, pero en el caso de Sue, ellos quieren correr con él. A lo largo de los años 60, una década que vivió la actividad de algunos de los mejores jockeys, Shoemaker dominaba el deporte de las carreras de caballos. Otros jinetes como Bill Hattack, que ganó por 5 veces el Derby de Kentucky, alcanzaron récords impresionantes, pero Shoe era el favorito de los medios y trabajó incansablemente promocionándose a sí mismo y a las carreras de purasangres. Fue el primer superstar moderno del deporte, llegando a ganar más de $2 millones al año. Aunque nunca ganó la Triple Corona, sí venció 4 veces en el Derby de Kentucky, 5 veces el Belmont y 2 el Preakness. Y en cuanto a premios, ganó a todos los demás jockeys durante 10 años. Era el jinete perfecto, un gran atleta en un envoltorio muy pequeño, pero poseía gran fortaleza, equilibrio e inteligencia. Era uno de esos jinetes que ven lo que va a pasar 2 o 3 movimientos antes de que ocurra. Podía seguir el desarrollo de la carrera antes de que sucediera. Sabía lo que iba a pasar. Pero a pesar de los monumentales logros de Bill Shoemaker en los años 60, en la década siguiente las carreras de caballos se desplomaron. Desde 1948, cuando Citation ganó la Triple Corona, ningún otro caballo se alzó con esta victoria. Por desgracia para los aficionados, pasaría mucho tiempo antes de que los hipódromos vieran a un nuevo héroe galopar por sus pistas.